Existe un día que divide la historia de la humanidad en dos mitades irreconciliables. Un día en el que el eco de los cañones no solamente derribó murallas de piedra, sino que desmoronó los últimos vestigios de un imperio milenario. El 29 de mayo de 1453, cuando las primeras luces del amanecer iluminaron las aguas del Bósforo, el mundo tal como se conocía dejó de existir. Constantinopla, la ciudad que durante más de 1000 años había sido el faro de la cristiandad oriental, el último bastión del Imperio Romano, la joya más codiciada del Mediterráneo, caía finalmente. Y con ella, moría una era completa de la civilización humana. No fue simplemente la conquista de una ciudad. Fue el cierre definitivo de un capítulo que comenzó con Augusto y Constantino, un capítulo que atravesó las edades más oscuras de la humanidad y que, durante siglos, mantuvo encendida la llama del conocimiento clásico. Aquella mañana de mayo, mientras los soldados otomanos irrumpían por las brechas abiertas en las murallas teodosianas, no solo caía una metrópoli fortificada. Caía el último eslabón vivo con la antigua Roma, se extinguía la última chispa del imperio que gobernó el mundo conocido durante 15 siglos. La historia de esta caída no comienza en 1453. Comienza mucho antes, en los pasillos de mármol del Gran Palacio, en las bibliotecas donde se preservaban manuscritos antiguos, en las iglesias donde resonaban himnos en griego clásico. El Imperio Bizantino, ese heredero directo de Roma que Occidente olvidó con demasiada facilidad, había enfrentado invasiones árabes, cruzadas cristianas que traicionaron su confianza, guerras civiles devastadoras y la pérdida progresiva de sus territorios. Para mediados del siglo XV, aquel vasto imperio que una vez se extendió desde Italia hasta Siria, desde el Danubio hasta Egipto, se había reducido a poco más que la ciudad de Constantinopla y algunos enclaves dispersos en el Peloponeso. Pero Constantinopla no era una ciudad cualquiera. Fundada por Constantino el Grande en el año 330 sobre las ruinas de la antigua Bizancio, esta metrópoli se había convertido en el centro neurálgico de la civilización oriental. Su ubicación geográfica era estratégicamente perfecta. Asentada en el estrecho del Bósforo, donde Europa y Asia casi se tocan, la ciudad controlaba las rutas comerciales entre el Mar Negro y el Mediterráneo, entre Oriente y Occidente. Sus murallas, las famosas murallas teodosianas construidas en el siglo V bajo el emperador Teodosio II, eran consideradas las fortificaciones más formidables jamás erigidas por el ingenio humano. 3 hileras de murallas, torres imponentes, fosos profundos. Un sistema defensivo que había resistido 26 asedios a lo largo de 11 siglos. Ningún enemigo había logrado atravesarlas por tierra. Solo una vez, en 1204, los cruzados de la Cuarta Cruzada habían conseguido tomar la ciudad, y lo hicieron atacando desde el mar, no por las murallas terrestres. En el interior de esas murallas, a principios del siglo XV, vivían apenas 50.000 almas. Una cifra desoladora si se compara con los 500.000 habitantes que la ciudad llegó a albergar en sus momentos de gloria durante los siglos X y XII. Entre campos de cultivo abandonados y edificios en ruinas, pequeños núcleos de población se aferraban desesperadamente a la esperanza de que su ciudad, su amada Constantinopla, pudiera resistir una vez más. El emperador que gobernaba sobre esta sombra de grandeza era Constantino XI Paleólogo, un hombre nacido en 1404 que había dedicado toda su vida a defender lo indefendible. Constantino XI no era un emperador más. No había nacido en los palacios imperiales de Constantinopla, sino en el Peloponeso, en la región conocida como Moria, donde renacía el espíritu helenístico. Allí, como déspota de Moria, había demostrado ser un líder capaz y valiente. Había reconstruido el Hexamilion, la antigua muralla que protegía toda la península. Había conquistado territorios, había sometido a rivales, había mantenido viva la llama de la resistencia bizantina. Cuando su hermano Juan VIII murió sin herederos en 1448, Constantino fue proclamado emperador. Sabía, desde el primer momento, que había heredado un trono que tambaleaba al borde del abismo. El 6 de enero de 1449, Constantino XI fue coronado emperador no en la gran basílica de Santa Sofía, como mandaba la tradición, sino en Mistra, lejos de Constantinopla. Un detalle simbólico que revelaba la precariedad de su situación. Cuando finalmente llegó a la capital imperial, se encontró con una ciudad empobrecida, dividida por conflictos religiosos y prácticamente abandonada por Occidente. El emperador sabía que el verdadero peligro no vendría del interior, sino del exterior. Y ese peligro tenía un nombre y un rostro, Mehmed II. Mehmed, nacido el 30 de marzo de 1432, era el tercer hijo del sultán Murad II. Desde muy joven había mostrado una inteligencia excepcional y una ambición desmesurada.
Educado por los mejores eruditos de la época, conocía las lenguas clásicas, estudiaba historia y filosofía, y sentía una fascinación obsesiva por la ciudad que se interponía en el corazón de sus dominios. Constantinopla estaba rodeada completamente por territorios otomanos. Era una espina clavada en el centro del imperio que Mehmed soñaba construir. Pero más que una cuestión estratégica, la conquista de Constantinopla era para él una cuestión de destino. El profeta Mahoma había predicho que la ciudad sería conquistada por un líder musulmán, y Mehmed estaba convencido de que él era ese líder elegido. Cuando Murad II murió en febrero de 1451, Mehmed ascendió al trono por segunda vez. Tenía apenas 19 años, pero su determinación era férrea. Inmediatamente comenzó a planificar la conquista que se convertiría en la culminación de su vida. Primero, consolidó su poder interno eliminando posibles rivales. Luego, empezó los preparativos militares más ambiciosos que el mundo otomano había visto jamás. Construyó fortalezas estratégicas para bloquear cualquier ayuda que pudiera llegar a Constantinopla. La más importante fue Rumeli Hisar, una imponente fortificación erigida en el punto más estrecho del Bósforo en apenas 4 meses durante 1452. Esta fortaleza, armada con poderosos cañones llamados bombardas, cortaba efectivamente el suministro de provisiones que podría llegar desde el Mar Negro. Pero la verdadera revolución que Mehmed traería a la guerra medieval no estaba en las fortalezas, sino en la artillería. Contrató a un ingeniero húngaro llamado Urbano, un maestro fundidor que había ofrecido sus servicios primero al emperador Constantino. Pero el emperador bizantino, con sus arcas vacías tras siglos de declive, no pudo pagar el precio que Urbano exigía por sus servicios. Mehmed, en cambio, le ofreció todo el oro que necesitara y libertad absoluta para crear las armas más destructivas jamás concebidas. El resultado fue aterrador. Urbano fabricó una gran bombarda, un cañón monstruoso de casi 9 metros de longitud capaz de disparar proyectiles de piedra que pesaban más de 500 kilogramos. La bala de este cañón podía volar más de 1,5 kilómetros antes de impactar con una fuerza devastadora. El problema era que esta bestia de bronce y hierro solo podía dispararse 7 veces al día debido al tiempo necesario para cargarla y enfriarla. Pero Mehmed no se conformó con uno. Ordenó la fabricación de 70 cañones de diversos tamaños. Algunos medianos que disparaban proyectiles de 90 kilogramos, organizados en 14 baterías de asedio. Otros más pequeños y móviles que podían disparar más de 100 veces al día. El transporte de la gran bombarda desde Edirne, la capital otomana, hasta las afueras de Constantinopla fue una hazaña en sí misma. Cientos de bueyes tiraban de la monstruosa pieza de artillería a través de caminos especialmente construidos y reforzados. Avanzaban apenas 2 kilómetros por día, escoltados por un contingente de 100 hombres que aplanaban el terreno y reparaban los caminos destrozados por el peso del cañón. La llegada de esta artillería ante las murallas de Constantinopla marcó un punto de inflexión en la historia de la guerra. Por primera vez en la historia humana, ninguna muralla, por gruesa que fuera, podría resistir indefinidamente el bombardeo sistemático de la pólvora. Constantino XI observaba estos preparativos con creciente preocupación. Intentó negociar, buscó alianzas desesperadas con Occidente. El problema era que Europa estaba dividida y exhausta. La guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra apenas había terminado. El Sacro Imperio Romano Germánico enfrentaba sus propios conflictos internos. Venecia y Génova, las grandes potencias marítimas, estaban más interesadas en proteger sus intereses comerciales que en rescatar a un imperio moribundo. Y además existía el gran cisma entre la Iglesia ortodoxa y la católica. El Papa prometió ayuda, pero la condición era que Bizancio aceptara la supremacía de Roma. Cuando Constantino XI, desesperado, aceptó la unión de las iglesias en una ceremonia celebrada en Santa Sofía el 12 de diciembre de 1452, provocó la ira de gran parte de su pueblo. Muchos bizantinos preferían ver los turbantes turcos en sus calles antes que someterse a la autoridad papal. Al final, la ayuda occidental fue irrisoria. El Papa envió 3 barcos genoveses con armas y provisiones, y al cardenal Isidoro con 300 arqueros napolitanos. Venecia prometió refuerzos que nunca llegaron a tiempo. La ciudad tendría que defenderse prácticamente sola. Cuando Constantino ordenó un censo para evaluar sus fuerzas defensivas, el resultado fue desolador. Apenas entre 7.000 y 8.000 hombres capaces de empuñar armas. Entre ellos, menos de 5.000 eran bizantinos nativos. El resto eran mercenarios y voluntarios extranjeros, principalmente genoveses y venecianos que tenían colonias comerciales en la ciudad. El comandante más destacado entre estos extranjeros era Giovanni Giustiniani Longo, un noble genovés experto en defensas de asedio que llegó con 700 soldados bien equipados en enero de 1453.
El emperador, agradecido, le otorgó el mando de la defensa de las murallas terrestres. Frente a ellos se reunía una fuerza abrumadora. Las estimaciones sobre el tamaño del ejército otomano varían según las fuentes, pero los historiadores modernos calculan entre 80.000 y 100.000 hombres. De estos, unos 60.000 eran combatientes profesionales. El núcleo de élite lo formaban 12.000 genízaros, la temida infantería otomana compuesta por soldados cristianos capturados de niños, convertidos al Islam y entrenados como guerreros fanáticos leales solo al sultán. Además, Mehmed contaba con 15.000 sipáis, la caballería de élite, y miles de soldados irregulares, mercenarios y voluntarios religiosos. Mehmed también reunió una flota de más de 125 barcos que bloquearon el acceso marítimo a la ciudad. El 6 de abril de 1453, un Viernes Santo, el ejército otomano tomó posiciones frente a las murallas de Constantinopla. Mehmed estableció su tienda de campaña imperial frente a la puerta de San Romano, en el valle del Lico, el punto donde las murallas eran más vulnerables debido a la pendiente del terreno. Esa misma tarde, según las crónicas, la gran bombarda disparó su primer proyectil contra las murallas. El estruendo fue tan tremendo que se escuchó a kilómetros de distancia. La bola de piedra impactó contra las murallas teodosianas con una fuerza nunca vista, abriendo grietas visibles en la piedra centenaria. Así comenzó el asedio que cambiaría el mundo. Durante 53 días, Constantinopla resistió con una valentía que aún hoy asombra a los historiadores. Cada noche, los bizantinos reparaban con frenética urgencia las brechas que los cañones otomanos abrían durante el día. Utilizaban maderos, sacos de tierra, barriles llenos de piedras, cualquier material disponible para reforzar las murallas dañadas. Los defensores, aunque superados en número de 10-1, rechazaban asalto tras asalto con una determinación nacida de la desesperación. Sabían que si la ciudad caía, no habría piedad. La ley islámica de la época dictaba que las ciudades que se rendían sin luchar podían negociar condiciones favorables, pero aquellas que resistían serían saqueadas sin misericordia. El bombardeo era incesante. Durante todo el día, los cañones otomanos vomitaban fuego y piedra contra las murallas. Durante toda la noche, tambores y trompetas sonaban sin cesar en el campamento turco, un ruido psicológico diseñado para quebrantar la moral de los defensores. Los derviches, místicos guerreros del Islam, caminaban entre las tropas incitándolos a la batalla santa prometiéndoles el paraíso si morían conquistando la ciudad de Constantino. Mehmed intentó varias estrategias. Ordenó cavar túneles bajo las murallas para socavarlas, pero los defensores, advertidos por el sonido, cavaron contratúneles e incendiaron las galerías otomanas. Intentó asaltos masivos con torres de asedio, pero fueron destruidas por el fuego griego, esa arma química bizantina cuya fórmula se había perdido en el tiempo pero cuyos últimos expertos aún servían al emperador. El sultán intentó también un bloqueo naval completo, pero los bizantinos habían tendido una gruesa cadena de hierro a través del Cuerno de Oro, la bahía que protegía el flanco norte de la ciudad, impidiendo que la flota otomana entrara. Fue entonces cuando Mehmed demostró su genio táctico. Si no podía atravesar la cadena por mar, llevaría sus barcos por tierra. En una maniobra audaz y casi increíble, ordenó construir un camino de madera engrasada desde la costa exterior del Cuerno de Oro hasta el interior de la bahía, atravesando las colinas de Gálata. En la noche del 22 de abril de 1453, 70 barcos otomanos fueron arrastrados por bueyes y hombres sobre rodillos de madera a través de este camino de varios kilómetros. Al amanecer, los defensores bizantinos observaron horrorizados cómo la flota enemiga aparecía mágicamente dentro del Cuerno de Oro, amenazando ahora las murallas marítimas menos defendidas. Esta maniobra obligó a Constantino a dividir sus ya escasas fuerzas para defender dos frentes simultáneamente. A principios de mayo, la moral en ambos bandos flaqueaba. Entre los otomanos crecía el descontento. Las bajas eran altas, los asaltos constantes eran rechazados, y algunos oficiales veteranos comenzaban a cuestionar la viabilidad de la empresa. Mehmed convocó un consejo de guerra donde su gran visir, Andar Lalil Pasha, abogó por levantar el asedio. Era demasiado costoso, argumentaba, y el honor otomano ya había quedado satisfecho con intentarlo. Pero los tutores jóvenes de Mehmed, Zaganos Pasha y Ziabedin, lo instaron a continuar. En ese momento de duda, recibió una carta de su mentor espiritual, el erudito Ahchamsaddin, que le recordaba su destino profético de conquistar la ciudad. Mehmed decidió hacer un último intento. Antes de lanzar el asalto final, el sultán ofreció términos de rendición a Constantino. Los bizantinos podían evacuar la ciudad con sus pertenencias, o podían permanecer pagando un tributo. El emperador convocó un consejo urgente. Algunos de sus asesores, viendo la situación desesperada, le suplicaron que huyera.
Podría establecer un gobierno en el exilio en Moria, reorganizar fuerzas, buscar alianzas. Pero Constantino XI se negó rotundamente. Su respuesta, registrada por los cronistas, resonaría a través de los siglos. No está en mi mano, ni en la de ningún ciudadano, entregar la ciudad. Todos preferimos morir a que se nos perdone la vida. Dios no quiera que viva como un emperador sin imperio. Cuando mi ciudad caiga, yo caeré con ella. El 28 de mayo, Mehmed ordenó que sus tropas descansaran. Los cañones enmudecieron por primera vez en casi 2 meses. El silencio era ominoso, más aterrador que el bombardeo constante. En Constantinopla, las campanas de todas las iglesias repicaron durante todo el día. Esa tarde, Constantino XI y sus súbditos se reunieron por última vez en Santa Sofía, la gran basílica que había sido el corazón espiritual del cristianismo oriental durante casi 1000 años. Ortodoxos y católicos rezaron juntos, olvidando sus diferencias teológicas ante la muerte inminente. El emperador pidió perdón a todos aquellos a quienes pudiera haber ofendido, y todos le pidieron perdón a él. Luego, según cuentan las crónicas, Constantino recorrió las murallas despidiéndose de sus defensores, agradeciéndoles su lealtad, preparándolos para el último combate. Antes del amanecer del 29 de mayo de 1453, un martes, Mehmed lanzó el asalto final. Envió primero a los Basibasouks, tropas irregulares y voluntarios mal armados, en oleadas suicidas contra las murallas. Su objetivo no era conquistar, sino agotar a los defensores. Durante 2 horas, estos hombres se estrellaron contra las fortificaciones como olas contra un acantilado, muriendo por cientos pero forzando a los bizantinos a gastar municiones y energía. Cuando se retiraron, Mehmed envió a sus tropas regulares anatolias, mejor armadas y entrenadas. El combate fue feroz. Los bizantinos, bajo el mando de Giustiniani, resistieron con desesperación heroica. Pero entonces ocurrió la tragedia que sellaría el destino de la ciudad. Una pequeña puerta llamada Kerkoporta, utilizada por los defensores para hacer salida sorpresa contra los asaltantes, había quedado abierta accidentalmente después de una de estas escaramuzas. Un grupo de soldados otomanos la descubrió y penetró en el estrecho espacio entre la muralla exterior e interior. Aunque eran pocos, su presencia sembró la confusión. Casi simultáneamente, Giustiniani fue gravemente herido por un proyectil que penetró su armadura. Solicitar al emperador permiso para retirarse y buscar tratamiento médico. Constantino, a regañadientes, aceptó. Pero cuando los soldados vieron a su comandante abandonar su posición, la moral se derrumbó. Muchos comenzaron a huir hacia el interior de la ciudad. En ese preciso momento, los genízaros lanzaron su ataque. Estas tropas de élite, frescas y fanáticamente motivadas, se abalanzaron sobre las murallas debilitadas. Un genízaro llamado Ulubatl Hassan fue el primero en alcanzar la cima de las murallas, plantando el estandarte otomano en una torre. Aunque fue inmediatamente muerto, su acto galvanizó a sus compañeros. Cientos de genízaros escalaron las murallas, ensanchando las brechas, abriendo las puertas desde el interior. Constantino XI, al ver que todo estaba perdido, se arrancó las insignias imperiales que lo identificaban como emperador. Según las crónicas, gritó a quienes permanecían a su lado: «La ciudad está cayendo y yo sigo vivo». Luego se lanzó a la última carga, espada en mano, hacia el torrente de soldados enemigos que entraban por las brechas. Nunca más fue visto con vida. Su cuerpo jamás fue identificado con certeza. Algunos dijeron que lo reconocieron por las botas púrpuras imperiales entre los cadáveres amontonados junto a la puerta de San Romano. Otros afirmaron que su cabeza fue cortada y presentada a Mehmed. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza cómo murió el último emperador romano. Su desaparición en el caos de la batalla lo convirtió en una figura mítica, el emperador dormido que algún día despertaría para liberar a su pueblo. Las tropas otomanas irrumpieron en las calles de Constantinopla. El saqueo fue terrible. Durante 3 días, como Mehmed había prometido, sus soldados tuvieron carta blanca para tomar lo que quisieran. Miles de habitantes fueron asesinados. Otros miles fueron esclavizados. Las iglesias fueron profanadas. Los tesoros acumulados durante siglos fueron saqueados. Santa Sofía, donde miles de personas se habían refugiado creyendo que Dios realizaría un milagro en el último momento, fue tomada. Sus puertas fueron derribadas y todos los que estaban dentro fueron capturados como esclavos. Los iconos fueron destruidos, los altares profanados, los mosaicos cubiertos. Esa tarde del 29 de mayo, Mehmed II, de apenas 21 años y 2 meses de edad, entró triunfalmente en la ciudad que había anhelado toda su vida. Cabalgó directamente hacia Santa Sofía. Allí, desmontando de su caballo, recogió un puñado de tierra y lo esparció sobre su turbante en un gesto de humildad ante Dios. Luego ordenó que un muezín subiera al púlpito y proclamara el Adán, la llamada musulmana a la oración.
Después de casi 1000 años como catedral cristiana, Santa Sofía se convertía en mezquita. Mehmed, consciente del significado histórico del momento, se proclamó a sí mismo Kaiser Hiram, emperador de Roma, reclamando el legado del imperio que acababa de destruir. Las consecuencias de la caída de Constantinopla resonaron por todo el mundo conocido. Para la cristiandad europea fue un shock traumático comparable a los atentados del 11 de septiembre en nuestra época. El erudito Eneas Silvio Piccolomini, futuro Papa Pío II, escribió al pontífice: ¿qué es esa execrable noticia que nos llega sobre Constantinopla? Me tiembla la mano mientras escribo. Europa entraba en pánico. El último bastión contra el Islam había caído. Ahora nada impedía que los turcos marcharan hacia el corazón de Europa. 3 papas consecutivos intentarían, sin éxito, organizar nuevas cruzadas contra Mehmed. Pero Europa estaba demasiado dividida, demasiado exhausta, demasiado preocupada con sus propios conflictos internos. Sin embargo, de esta tragedia emergería algo inesperado. Miles de eruditos bizantinos, portadores del conocimiento clásico griego y romano que Bizancio había preservado durante siglos, huyeron hacia Occidente, principalmente hacia Italia. Llevaban consigo manuscritos antiguos, conocimientos de filosofía, matemáticas, astronomía, medicina. Su llegada a ciudades como Florencia, Venecia y Roma catalizaría un movimiento cultural que ya estaba germinando, el Renacimiento. El humanismo renacentista bebería directamente de estas fuentes griegas que los refugiados bizantinos traían consigo. Las universidades europeas se enriquecerían con profesores que conocían el griego clásico y podían enseñar a Platón y Aristóteles en sus lenguas originales. La caída de Constantinopla también transformaría la economía europea. Con los otomanos controlando ahora las rutas comerciales terrestres hacia Asia, especias, sedas y otros productos orientales se encarecieron dramáticamente. Esto motivaría a las potencias europeas occidentales, particularmente España y Portugal, a buscar rutas alternativas hacia las Indias. Portugal comenzaría a explorar la costa africana buscando un camino marítimo hacia el este. España apostaría por navegar hacia el oeste. Apenas 39 años después de la caída de Constantinopla, Cristóbal Colón descubriría América. El mundo medieval, con sus rutas comerciales establecidas y sus fronteras relativamente estáticas, daría paso a la era de los descubrimientos, a la exploración global, a la primera globalización. Para el Imperio Otomano, la conquista representaba la culminación de siglos de expansión. Estambul, como ahora se llamaría la ciudad, se convirtió en la capital de un imperio que dominaría el Mediterráneo oriental, los Balcanes y Oriente Medio durante los siguientes 4 siglos. Mehmed la repobló trayendo habitantes de todo su imperio, turcos, griegos, armenios, judíos. Construyó mezquitas magníficas, bazares gigantescos, palacios suntuosos como Topkapi. Transformó Santa Sofía manteniendo su estructura básica pero añadiendo minaretes. La ciudad renacería como un centro cosmopolita donde coexistirían múltiples religiones y culturas bajo el dominio otomano. Pero para los griegos que permanecieron bajo el yugo turco, comenzó un periodo oscuro que duraría casi 4 siglos. La Iglesia Ortodoxa griega fue autorizada a continuar, pero bajo estricta supervisión otomana. El patriarca de Constantinopla se convirtió en una especie de gobernador religioso responsable ante el sultán. Las escuelas parroquiales siguieron enseñando griego, manteniendo viva la lengua y la cultura, pero siempre con la conciencia de ser ciudadanos de segunda clase en su propia tierra. Generaciones de griegos crecerían con el mito de Constantinopla perdida, la gran ciudad que algún día debía ser recuperada. Este sueño alimentaría movimientos de resistencia y, eventualmente, en el siglo XIX, la Guerra de Independencia griega. Para los historiadores, la caída de Constantinopla marca tradicionalmente el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Es una fecha simbólica, por supuesto. Los cambios históricos no ocurren de la noche a la mañana, y muchos de los procesos que caracterizarían la modernidad ya estaban en marcha antes de 1453. Pero hay algo innegablemente final en este evento. El último vestigio del Imperio Romano, que había comenzado con Augusto en el año 27 a.C., que había sobrevivido durante 1500 años en su forma oriental, desaparecía definitivamente. Nunca más existiría un imperio romano. Nunca más resonarían en Santa Sofía los himnos cristianos en griego. Nunca más un emperador bizantino observaría el Bósforo desde las ventanas del gran palacio. La tecnología militar también cambió para siempre. Las murallas, que durante milenios habían sido la defensa definitiva de las ciudades, habían demostrado ser vulnerables a la artillería de pólvora. Ninguna fortificación medieval podría resistir un bombardeo sostenido de cañones. Esto revolucionaría la arquitectura militar.
Las murallas altas y delgadas serían reemplazadas por fortificaciones más bajas y gruesas, diseñadas para absorber impactos de cañón. Nacería la fortificación de estilo renacentista con baluartes angulares. La guerra medieval, con sus caballeros en armadura y sus castillos inexpugnables, quedaba obsoleta. La era de la pólvora había llegado para quedarse. Hoy, más de 570 años después, Estambul es una metrópoli de 15 millones de habitantes que une Europa y Asia. Los turistas visitan Santa Sofía, ahora convertida en museo después de siglos como mezquita, maravillándose ante sus mosaicos dorados que representan a emperadores bizantinos y la Virgen María. Las murallas teodosianas todavía están en pie, aunque erosionadas por el tiempo y los bombardeos. Caminando junto a ellas, aún es posible encontrar las brechas que los cañones de Mehmed abrieron aquel fatídico mes de mayo. La historia respira en cada piedra de esta ciudad. Pero quizás el legado más profundo de la caída de Constantinopla no está en edificios ni en fronteras. Está en la memoria colectiva. En el encuentro violento entre civilizaciones que aquel día representó. En la fragilidad demostrada de los imperios más poderosos. En la prueba de que ninguna ciudad, por gloriosa que sea, es eterna. Constantinopla nos enseña que todo lo que los humanos construyen, eventualmente se desmorona. Pero también nos enseña algo más esperanzador, que el conocimiento y la cultura sobreviven a las conquistas. Los manuscritos que los eruditos bizantinos llevaron a Italia preservaron el saber antiguo. Las tradiciones arquitectónicas de Bizancio influenciaron las mezquitas otomanas. La cultura griega sobrevivió bajo dominio turco y eventualmente renació. La caída de un imperio fue el nacimiento de otro, y de esa colisión emergió un mundo nuevo. Cuando hoy miramos hacia atrás a aquel 29 de mayo de 1453, vemos mucho más que una batalla ganada o perdida. Vemos el momento en que el mundo medieval dio su último suspiro. Vemos el cierre definitivo de la historia antigua. Vemos el nacimiento traumático de la modernidad. Vemos, en definitiva, el día que cambió el mundo. Y en las murallas rotas de Constantinopla, en los ecos silenciosos de Santa Sofía, todavía podemos escuchar, si prestamos atención, el último grito de Constantino XI lanzándose hacia su destino, el estruendo de la gran bombarda de Urbano, el clamor de los genízaros escalando las murallas, y el sollozo desconsolado de una civilización milenaria que moría para que otra pudiera nacer. Porque así es la historia de la humanidad. Un ciclo eterno de muerte y renacimiento, de caída y resurrección, donde cada fin es también un principio.